Hola gente, el último video, el último punto de nuestro bosquejo, nuestro estudio de la línea de tiempo de Pablo. Hemos visto mucho, hemos visto los antecedentes, acontecimientos, estamos hablando acerca del avance porque ya con esta oposición de Pablo resuelto todo este asunto, ya se resolvió en Hechos 15 con el libro de Gálatas, con el reconocimiento oficial, la reputación inspirada divina ahí en el libro de Gálatas. Pablo está listo como para salir y, uh, y ya terminar su ministerio. Y nosotros pues vimos en el último video el segundo viaje de Pablo, su tercer viaje misionero también, este recorrido por Asia Menor, por Europa, y hablando acerca de esto es lo que agregamos a nuestra línea de tiempo, el recorrido. Siempre viendo una resistencia de parte de los judíos en todo lugar a donde llega el evangelio y una recepción por los gentiles. Y también durante este tiempo, el segundo viaje misionero, Pablo escribe las cartas a los tesalonicenses. Durante el tercer viaje misionero, escribe a los corintios y también el libro de Romanos. Entonces, esto pues obviamente el tercer viaje misionero termina con Pablo en la cárcel en Jerusalén. Entonces, un repaso porque vea, lo que queremos ver en nuestro estudio de hoy, en este video, es simplemente el rechazo final de parte de los judíos y cómo es que el libro de Hechos termina en Hechos 28, enfocándonos en este rechazo de parte de los judíos y lo que implica para el evangelio, para la época de la iglesia, para nosotros hoy en día, enfocándonos en Hechos 28, versículo 28. Entonces estamos viendo el rechazo final por Israel y agregando esta parte a nuestra línea de tiempo en este momento. Entonces, cuando yo digo que es el rechazo final, o que el rechazo final, ¿de qué estamos hablando? Okay, recuerde lo que estamos viendo, okay, porque recuerde en nuestra línea de tiempo, okay, en la línea de tiempo de Pablo, de todo. Antes de Cristo, antes de la cruz, Cristo estaba en la tierra con los 12 predicando, okay. Cristo y los 12 estaban más o menos por Jerusalén, Judea, por esta área. Juan el Bautista también bautizando en el río Jordán. Los judíos de Judea, de Jerusalén, de esta área por aquí, ellos oyeron el evangelio del reino, Cristo ofreciendo el reino a los judíos. Ellos rechazaron el mensaje, rechazaron al Mesías, al Rey, Cristo Jesús. Lo crucificaron por manos de los romanos, lo sabemos, resucitó el tercer día, encarga a sus apóstoles a predicar el evangelio del reino, ese mismo evangelio del pacto palestino, una vez más a los judíos durante la primera parte del libro de Hechos. Eso es lo que vemos en Hechos del 1 al 7. Es ese mismo evangelio del reino. La misma gente que está recibiendo el mensaje es un mensaje para los judíos. Entonces vemos en esto que ellos obviamente rechazan el mensaje otra vez. Matando al mensajero Esteban en Hechos capítulo 7, empieza toda esta transición que hemos estado analizando. Cuando Pablo se convierte en Hechos 9, se convierte cuando está en el camino de Jerusalén a Damasco. Entonces empieza a predicar y predica 3 años después de su conversión, predicando su nuevo evangelio, el misterio aquí el misterio de Cristo en Damasco. Entonces esta gente también aquí oye, él pasa un tiempo en Tarso, creo que unos 3 años, vuelve a Antioquía. Antioquía llega a ser su base de operaciones para sus viajes misioneros. Este primer viaje misionero, corto, pero muy importante porque vemos que hay mucha influencia del evangelio, de la predicación de Pablo aquí en esta área, hablando acerca de Jesús como el Mesías, Jesucristo, Cristo el Mesías, el Rey de los judíos. Y es cuando se estalla este asunto del evangelio, la revelación de Pablo, Hechos 15, con la reunión de los líderes en Jerusalén, el reconocimiento de que, lo que Pablo está predicando es una revelación nueva, la reconocen como una revelación de parte de Dios, revelación progresiva, porque Dios está cambiando el rumbo un poco en su plan y programa del reino.
Pablo escribe a los Gálatas porque el mismo problema que vimos en Jerusalén en Hechos 15 es que estaba corriendo aquí por Galacia. Entonces es oposición. Como tengo aquí apuntado, el rechazo de parte de los judíos es un rechazo durante los viajes misioneros de Pablo. Entonces el primer viaje misionero, vimos esta oposición como estallarse. Tuvieron la reunión en Jerusalén para reconocerlo. Pablo escribe a los Gálatas para decir esto es lo que Dios está haciendo, recíbelo o no. Luego, cuando él sale en su segundo viaje misionero, vemos lo mismo. Pablo llega a estos lugares y empieza a predicar en las sinagogas. Los judíos, algunos se convierten, muchos no. Entonces, cuando los que no ven que hay muchos gentiles convirtiéndose, tienen celos, envidia, entonces empiezan a oponerse a Pablo, al evangelio y a lo que Pablo está haciendo para promover y para predicar y promulgar el evangelio de Cristo Jesús. Entonces, hay oposición de parte de los judíos en Asia Menor y también hasta Europa en su segundo viaje misionero y también en su tercer viaje misionero, porque Pablo pasa casi por los mismos lugares y ya sabemos que Pablo llega a Jerusalén al final de su tercer viaje misionero, es lo que vimos en el video anterior. Empieza a predicar a los judíos y ellos como hacen un alboroto y Pablo queda en la cárcel. Entonces lo que vamos a ver ahora es que desde Jerusalén Pablo sale y sabemos que hay como esto de Euroclidón, la tormenta y todo este viaje de Pablo hasta Roma. Es toda una historia, una tragedia y no vamos a analizarlo todo. Pero sabemos que de Jerusalén Pablo llega a Roma, ¿ok? A Roma. Entonces está en Roma en donde vamos a retomar nuestro estudio, ¿ok? Roma. Pablo llega de Malta a Roma. Entonces aquí tenemos Pablo llega a Roma. Quisiera empezar aquí porque quisiera mostrarles porque yo digo que este es más o menos lo que es el último rechazo por Pablo, porque los judíos rechazaron a Pablo, al evangelio, rechazaron a Jesucristo en Jerusalén. Vemos el evangelio llegar por Asia Menor. Hay un rechazo de parte de los judíos en Asia Menor también durante los viajes misioneros de Pablo, el segundo, el tercero. También aquí en Europa, un rechazo de parte de los judíos por acá. Y al final, cuando Pablo llega a Roma, es donde estamos ahora en nuestro estudio. Y lo que quisiera es mostrarles por qué es que Dios traza la línea aquí, ¿ok? Pablo llega y dice: aconteció que 3 días después de su llegada a Roma, Pablo convocó a los principales judíos, ¿ok? A los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén a las manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, no querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte, pero oponiéndose los judíos me vio obligado a apelar a César, no porque tenga que acusar a mi nación. Dice, así que por esta causa os he llamado a veros, que está hablando a los judíos, hablaros, porque por la esperanza de Israel, que es la resurrección, estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos, fíjense muy bien, ellos, los judíos a los cuales Pablo está hablando, porque él convocó a los principales de los judíos. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta, de los seguidores de Jesús, es notorio que en todas partes se habla contra ella. Entonces, vea, habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos de quienes, ¿ok? Vea, muchos de los judíos principales. Querríamos nosotros, judíos principales. Entonces vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Vea, persuadiéndoles acerca de Jesús,
tanto por la ley de Moisés como por los profetas, es lo que usted tiene en el libro de Hebreos. Entonces, algunos de los judíos, vea, es lo mismo que hemos visto siempre. Pablo está en la cárcel, no puede llegar a la sinagoga, pero lo que Pablo siempre hacía durante sus viajes misioneros era primero llegar a la sinagoga, porque el evangelio llega primero a los judíos y luego a los gentiles. Entonces él predica a los judíos. Algunos asentían, algunos siempre se convierten. Durante los viajes de Pablo, cuando él estaba en las sinagogas siempre tenía un número de judíos, pero muy pocos. La mayoría no, la mayoría rechaza el evangelio, el mensaje de Jesús siendo el Mesías. Entonces, algunos es igual en Roma. Algunos de los judíos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo que esto, vea, aquí estamos llegando al puro final, es el final de Hechos. Hechos es el libro de transición, entonces de Israel a la iglesia, de judío al gentil, del evangelio del reino al evangelio de Pablo, el evangelio de la gracia. Y aquí Dios está trazando una línea diciendo hasta aquí llega la transición. Después de Hechos 28 ya no hay más transición, ya estamos en la pura época de la iglesia. Entonces, Pablo dice, vea, al retirarse les dijo Pablo esta palabra a los judíos: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, vea, este pueblo, Israel, diles, de oído oiréis, no entenderéis, viendo veréis, no percibiréis, porque el corazón de este pueblo, Israel, se ha engrosado. Con los oídos oyeron pesadamente, sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Entonces, Hechos 28 y 28. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación que ustedes acaban de rechazar, esta salvación de Dios, y ellos, los gentiles, oirán. Entonces, como era siempre la costumbre de Pablo, él llega a Roma en Hechos 28, aquí convoca a los judíos. Justo después de su llegada, empieza a predicarles el evangelio, les explica cómo Jesús es el Mesías, es el Rey, es el cumplimiento de todas las promesas y profecías. Entonces explica por la ley, por los profetas, igual que vemos en el libro de Hebreos. Y como siempre, ellos como que rechazan y Dios dice, no hombre, ya no más. Entonces lo que vemos aquí, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis, no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis. Entonces aquí tenemos lo que aquí se llama ceguera espiritual. Es más como una ceguera judicial, ¿ok? Pablo les declara esta sentencia de Dios sobre el rechazo del pueblo judío. Una ceguera judicial, algo que él mencionó antes en su epístola a los romanos. Es lo que vemos en Romanos 11:25. Pablo dice, no quiero hermanos, hermanos, mayoría son gentiles, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, es una ceguera espiritual, pero en parte, solo en parte, porque Dios todavía está trabajando entre los israelitas. Vemos unos pocos judíos siempre convertirse hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, esto es lo mismo que estamos viendo en Hechos 28, 26 y 27, una ceguera judicial. Es el juicio de Dios sobre su nación que rechaza. Es que los judíos de Jerusalén rechazaron a Jesús. Los judíos de Judea, de Samaria, de Siria rechazaron a Jesús como el Mesías. De Asia Menor rechazaron a Jesús como el Mesías. En Europa, por Corinto, Tesalónica, rechazaron el mensaje. Jesús es el Mesías. Pablo llega a Roma. Lo mismo, ¿ok? Lo mismo. Entonces vemos que el evangelio, este mensaje, llega a todos los judíos de Jerusalén y también de la dispersión. Pablo, Dios a través de Jesucristo, a través de los 12, a través de Pablo, ha alcanzado a todos los judíos, ¿ok? De Jerusalén, también de la dispersión, la gran mayoría de ellos con el mensaje de que Jesús es el Mesías. Los judíos, la gran mayoría,
rechazaron este mensaje tanto en Jerusalén como en Judea, Samaria y hasta casi lo último de la tierra, hasta Asia Menor, Europa y en Italia también, en Roma. Entonces, con esto, Dios traza una línea, ¿ok? Traza una línea. Y esto es lo que vemos en Hechos 28. Y yo he hablado mucho acerca de este versículo, no necesitamos hablar mucho más. Pablo dice, sabed judíos, vosotros judíos, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación. Es la salvación, nada más. Nosotros hemos recibido la salvación que Dios ofreció a los judíos, no más. Ellos siempre tienen sus promesas y sus profecías. Dios siempre va a seguir con su plan y programa con Israel. Israel es el pueblo escogido de Dios para siempre. Pero hasta aquí llegue al asunto, Dios traza la línea y dice, no. La salvación que Dios prometió a Israel, la salvación que Él profetizó a Israel, esta salvación, el perdón de los pecados, el olvido de los pecados, la regeneración, la vida nueva por medio de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, la regeneración, es lo que recibimos, ¿ok? Entonces, eso es lo que Dios lleva a los gentiles. Entonces, esta es la salvación. Y aquí Dios dice, hasta aquí, no más. Entonces, Pablo pasa 2 años más en la cárcel en Roma. Cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí hasta la fecha. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente, sin impedimento. Entonces, estamos hablando más o menos de 65 después de Cristo. Entonces, con esto, el rechazo oficial de Pablo, vemos que él está más o menos 64 hasta 65, pasando sus 2 años en la cárcel. Y vemos durante este tiempo que Pablo tiene tanto tiempo que escribe mucho, escribe a los Efesios, Filipenses, Colosenses y a Filemón también durante este tiempo. Estos se llaman las epístolas de la cárcel, porque Pablo las escribió desde la cárcel. También sabemos que Pablo agrega el capítulo 13 al libro de Hebreos. El libro de Hebreos es como yo diría las notas de la predicaciones de Pablo cuando estaba predicando y ofreciendo a Jesús como el Mesías, como el Rey a los judíos, es lo que él predicaba. Entonces él agrega el capítulo 13 a sus notas y manda sus notas a los hebreos. Entonces es la epístola de Pablo a los hebreos para tratar de alcanzarles una vez más con el mensaje de Jesucristo, utilizando la ley, los profetas para probar y comprobar y persuadirles que Jesús es el Mesías. Entonces, esto es como un tratado, como un volante evangelístico a los hebreos. Y luego, pues, después de esto, lo que vemos es que Pablo sale en libertad después del año 65. Tiene un poco de tiempo, como unos 2 o 3 años, ok, en libertad. Durante estos 2 o 3 años de libertad, porque dice que él pasó 2 años, 2 años enteros y luego salió. Y cuando él escribe Primera de Timoteo y Tito. No sabemos con certeza lo que él estaba haciendo por allá, pero obviamente estaba predicando el evangelio, evangelizando a los inconversos y edificando a los santos con su nueva revelación. Y al puro final, ya vemos que él queda encarcelado otra vez, como cuando él escribe Segunda de Timoteo, la última carta que él escribe desde la cárcel. Él sabe que va a morir. Es muy diferente en la primera vez que está en la cárcel. Él escribe estas cartas y sabe que va a salir temprano, o que él sabe que va a salir, y de hecho sale. Escribe Primera de Timoteo y Tito, pero cuando está en la cárcel escribiendo a Timoteo la segunda vez, en la segunda carta, él dice, no, hombre, como en el capítulo 4, él dice, no, ya sé que ya voy a morir, entonces ya voy para el cielo, ok, listo. Entonces está en la cárcel la segunda vez durante los años 68, 69, muere como mártir, ok, el martirio de Pablo en el año 69, y nuestra línea de tiempo de Pablo, yo puse una fecha más, que es el año 70, cuando vemos la destrucción de Jerusalén con base en Deuteronomio 28, los versículos 63 al 68. Esta profecía
de la dispersión global. Entonces, con esto vemos la dispersión de los judíos hasta 1948, cuando llegan a ser una nación otra vez y regresan a la tierra. Es un año clave que nos ayuda a seguir estudiando lo que es los eventos por venir en la, en la historia de Israel y también en la Biblia. Entonces, esto es más o menos todo lo que hemos visto en nuestro estudio. Entonces, en cuanto a nuestra conclusión, ¿okay? Para concluir nuestro estudio de la línea de tiempo de Pablo, viendo su vida, su conversión, pues la revelación que él recibió y también su ministerio con base en todo lo que Dios le dio y le encargó. Todo este estudio fue para enseñar esto. Este es mi tema, ¿ok? La tesis de lo que yo estaba diciendo, lo que yo quería compartir con ustedes. Y es, vea, para poder establecer bien el contexto de pasajes en el Nuevo Testamento, de Mateo, Apocalipsis, pasajes en los libros de Mateo, Apocalipsis, y así evitar las alegorías, que son las interpretaciones privadas, es hacer que la Biblia diga algo que usted quiere, no lo que dice. Evitar las alegorías y también los anacronismos, que es ubicar los eventos y cosas equivocadamente en la cronología de tiempo. Hay que reconocer la nueva revelación que Dios le dio a Pablo, porque era conocimiento oculto, o sea, no revelado, no conocido antes. Entonces, esto es lo que siempre a través de estos videos he tratado de comunicarles, empezando con la idea de una línea de tiempo. Esta es su Biblia, de Génesis a Apocalipsis, ¿ok? Empezando en Génesis 1:1 y llegando a Apocalipsis 22. Creo que una línea de tiempo es una de las herramientas más importantes en el estudio de la Biblia, de la Escritura. Porque una línea de tiempo, especialmente de los eventos claves en la historia del contenido de la Biblia, nos ayuda a observar bien lo que Dios está diciendo en su debido contexto. Porque podemos ubicar cualquier texto que estamos estudiando en la línea de tiempo y saber las cosas que sucedieron antes y las cosas que sucederían después, como con Pablo, ¿ok? Entonces, esto nos ayuda a evitar la tergiversación de la escritura, como torcerla por alegorías, por anacronismos y evitar el malentendido, ¿ok? Equivocarnos en nuestras aplicaciones y todo. Entonces, con esta línea de tiempo, podemos ver toda la estructura de la Biblia. Se basa en los pactos que hemos visto. Los pactos son 8 pactos principales que Dios ha hecho con los hombres. Como dijo Scofield, de que todo el contenido de la Biblia cristaliza alrededor de los 8 pactos principales que Dios ha hecho con los hombres. Entonces, con la línea de tiempo podemos ubicar en la historia cualquier texto de la Biblia y ver qué es lo que sucedió antes, ver lo que va a suceder después y ubicarnos bien. Lo que vimos con Pablo era este cuadrito. Este cuadrito aquí, poco antes de la crucifixión de Cristo y luego un poco después, y qué es lo que está sucediendo durante este tiempo, porque durante este tiempo es toda una transición, ¿ok? En esta sección de la historia del plan y el programa de Dios en el contenido de la Biblia, Dios hizo algo bien especial, algo único. Es que el plan de Dios y el programa de Dios cambió de rumbo. Ya no estamos bajo la ley de Moisés. Ya no tenemos que convertirnos en judíos para ser salvos. Dios está haciendo algo nuevo. Y es algo que Él, recuerde, es algo que Él no reveló antes. ¿Ok? 3 pasajes principales en cuanto a nuestro estudio de la línea de tiempo de Pablo en Romanos. Este es Romanos 16, ¿ok? Del 25 al 26. La Biblia dice: al que puede confirmaros según mi evangelio, que es un evangelio diferente del evangelio que predicaba Jesús, los 12 y Juan el Bautista, los profetas, todos, ¿ok? Mi evangelio, la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Ok? Entonces estamos hablando de Dios le reveló a Pablo un conocimiento que estaba oculto, se mantenía oculto desde tiempos eternos, pero que ya ha sido manifestado ahora
y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Entonces, todo esto del evangelio de Pablo, todo esto del misterio que él estaba predicando, todo esto era oculto, o sea, no revelado, no conocido desde la eternidad pasada, ¿ok? Hasta la época de Pablo, hasta la conversión de Pablo. El segundo pasaje que creo que es el más importante en cuanto a la revelación de Pablo es el libro de Efesios capítulo 3, ¿ok? Del 1 al 9. Pablo dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, porque está en la cárcel en Roma, en Hechos 20, que es 28, es lo que, en donde vimos esto, de que es una de las epístolas de la prisión. Prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado en misterio, ¿ok? Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio, fíjese, que en otras generaciones no se dio a conocer, como vimos en Romanos 16, ¿ok? Siguiendo, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, y primero a Pablo, que esto es lo que es la revelación, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa de Cristo, o promesa en Cristo Jesús, por medio del evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada o dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. Entonces, lo que Dios dispensó fue una nueva revelación que contenía el misterio que escondido desde antes o desde los siglos en Dios y que creó todas las cosas. Entonces, el evangelio y el misterio que Pablo predicaba no se dieron a conocer en las generaciones antes de Pablo, antes de Hechos 9, cuando él se convirtió. Dios le reveló este misterio a Pablo primero. Y también, tercer pasaje clave es Gálatas capítulo 1, especialmente los versículos 11 y 12. Pablo dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esto quiere decir, Pablo estaba vivo durante el ministerio terrenal de Cristo. Él escuchaba a Jesús. Probablemente escuchaba a Juan el Bautista, escuchaba a los 12 apóstoles porque estaba persiguiéndoles en los primeros capítulos del libro de Hechos, ¿ok? Y él dice que el evangelio que él predicaba no lo recibió de ningún hombre, que quiere decir que es algo nuevo y lo recibió por revelación, como vimos en Efesios 3 y también en Romanos, ¿ok? Romanos 16. Entonces, llegando otra vez a esta conclusión, solo les llamo la atención a esto, ¿ok? ¿Por qué? Porque aplicando estos principios, aplicando lo que aprendimos acerca de la línea de tiempo de Pablo y todo lo que es el contexto acumulativo, nosotros debemos entender, ¿ok?, el contexto de un pasaje. Tomar todo esto en cuenta, esta revelación de Pablo, lo que sabía después, no lo sabían antes. Tomar esto en cuenta cuando estamos leyendo, estudiando la Escritura, para evitar estas dos cosas. Evitar las alegorías, que son las interpretaciones privadas, y evitar los anacronismos, que es ubicar equivocadamente eventos, doctrinas, conocimiento en un contexto equivocado. ¿Ok? Entonces, con base en la línea de tiempo de la vida, el ministerio de Pablo, vea lo que hemos visto. Aquí estamos empezando, que recuerden, ok, echándonos para atrás, esta es nuestra línea de tiempo de la Biblia, Génesis, Apocalipsis, ok. Acabamos de estudiar todo este cuadrito, solo este cuadrito, ok, solo este cuadrito, y este cuadrito es lo que tenemos en esta línea.
poco antes de Cristo. Después, esta línea roja es la conversión de Pablo en Hechos 9. Y luego llegamos al puro final del libro de Hechos, Hechos 28 aquí, y el final de la vida de Pablo, 69-70, destrucción del templo de Jerusalén, dispersión global de los judíos hasta 1948. Vea todo lo que aprendimos, ¿ok? Hablamos acerca del misterio que estaba oculto antes de Pablo. Estaban predicando el evangelio del reino, ¿ok? Los 12, Cristo, Juan el Bautista, estaban predicando el mismo mensaje que los profetas del Antiguo Testamento estaban predicando, el evangelio del reino, ¿ok? El evangelio del reino. Mateo, ¿ok? Durante el ministerio terrenal de Cristo Jesús, y también en el libro de Hechos, el evangelio del reino. Pablo vivía durante este tiempo, era un judío estricto según su propia confesión, su propio testimonio, era un fariseo y también un perseguidor de la iglesia. Entonces Pablo estaba bien enterado de este evangelio. Es que había oído este evangelio mucho durante el tiempo del ministerio terrenal de Cristo y también durante los primeros capítulos de Hechos. Pablo sabía lo que estaba pasando. Entonces, como perseguidor de la iglesia, recibe cartas de parte de los líderes judíos y sale de Jerusalén para Damasco para matarlos, encarcelarlos y pegarles y tratar de resolver este asunto. Pero él se convierte inmediatamente, ¿ok? Después de unos pocos días, unos cuantos, 3 o 4 días, él se va para Arabia, en donde queda el monte Sinaí, recibe su revelación, ¿ok? De la revelación del misterio que incluye este nuevo evangelio de la gracia, ¿ok? El evangelio que ellos no entendían antes, ¿ok? No entendían el evangelio de Pablo antes. Y esto es lo que Pablo hace. Vuelve a Damasco, empieza a predicar, ¿ok? Antes como nos desviamos un poco para decir con certeza de que la iglesia, el cuerpo de Cristo, nació en Hechos capítulo 2, que nosotros no somos hiperdispensacionalistas creyendo en 2 iglesias, no, hay una iglesia, una sola, nació aunque nadie lo sabía. Pero había gente en Cristo antes de Pablo, había iglesias en Cristo antes de Pablo. Pablo era un perseguidor de los discípulos, de los creyentes, antes de su conversión, y era perseguidor de Cristo mismo porque estaba persiguiendo a los miembros del cuerpo de Cristo. Todo esto lo vimos. Luego, ¿ok? Después de recibir su revelación, como dije, Pablo vuelve a Damasco, predica por 3 años, donde él empieza a desarrollar sus notas que llegaron a ser el contenido del libro de Hebreos, ¿ok? Luego sube a Jerusalén 15 días, lo mandan a Tarso, pasa 3 años en Tarso, al sur de Galacia. Luego a Bernabé lo va para buscarlo y luego lo lleva a Antioquía en Hechos 11 para ayudar con la enseñanza allá, un gran avivamiento. Pasa 1 año en Antioquía enseñando con Bernabé. Es de allá, de Antioquía, de donde Dios manda a Pablo a su primer viaje misionero al mismo lugar, al sur de Galacia, ¿ok? Mucha actividad allá en Galacia. Después de terminar su primer viaje misionero, tiene que subir a Jerusalén, ¿ok? Después de 14 años de su primera visita en Hechos capítulo 9, y es donde vemos la reunión para reconocer oficialmente el misterio y el evangelio de la gracia en este concilio de Jerusalén. Reconocen que, ¿ok? Lo que Pablo está diciendo es revelación progresiva de parte de Dios. Entonces, cuando él escribe el libro de Gálatas en su refutación inspirada y oficial de parte de Dios, ¿ok? La refutación de la oposición al misterio y su evangelio de la gracia a los Gálatas, ¿ok? Galacia, porque Galacia en todo este tiempo es un lugar clave para resolver este asunto. Entonces, ya decidido, Pablo sale y recorre todo el Asia Menor, Europa, segundo viaje misionero, tercer viaje misionero. Lo vemos escribiendo sus cartas. Durante el segundo viaje misionero escribe primera y segunda de Tesalonicenses. Luego en su tercer viaje misionero, Corintios, Romanos. Queda en la cárcel. Llega a Roma de Jerusalén, vemos el rechazo final por Israel, su ceguera judicial en Hechos 28, luego en Hechos 28, ya Dios va a llevar el evangelio a los gentiles. Durante este tiempo en la cárcel, Pablo escribe Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Luego también Hebreos, agrega el capítulo 13 a Hebreos y luego
lo manda a los hebreos, queda en libertad en el año 65 hasta 68. Durante este tiempo de libertad, Pablo escribe Primera de Timoteo y Tito, ¿ok? Otros dos libros a pastores, a misioneros, o sea, gente líder en la obra, pero queda otra vez en la cárcel, la segunda encarcelación. Es cuando él escribe Segundo de Timoteo, sabe que va a morir y de hecho muere en el año 69, martirio de Pablo, la destrucción de Jerusalén. Ahí. Entonces, esto es lo que hemos estado estudiando en la línea de tiempo de Pablo aquí y su vida, su ministerio y la relación y todo lo que implica. En el libro de Hechos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28, como hemos visto, es un libro de transición. Estamos viendo la transición y cómo es que Dios usó a Pablo como su instrumento para llevar a cabo esta transición de Israel a la iglesia, de los judíos a los gentiles, del evangelio del reino al evangelio de la gracia. Debido al rechazo de Israel, rechazaron a Jesús como su Mesías, y esto pues resultó en su castigo. Entonces, solo queda una cosa más que decirles. Aprenda la Biblia y haga lo que ella le dice. Y les digo esto de que le dice para ponerlo todo en contexto, y el contexto debe ser un contexto acumulativo. Hasta el próximo video, que le vaya muy bien.